¡Hey! Bienvenidos amigos de Aeropuerto en Alerta. Ya sabemos que los delincuentes y traficantes de drogas hacen cualquier cosa para conseguir que su mercadería ilegal pase hacia otro país, donde tiene un mayor valor, y a menudo emplean cosas muy baratas para hacer este trabajo sucio. Muchas veces las técnicas son ingeniosas y otras veces son de bajo presupuesto. Tácticas alucinantes para escapar de los ojos de las autoridades, y ya hemos visto droga en las ropas, en botellas, en líquido, en autos, dentro de personas y animales. Y aquí vamos a compartir casos donde la droga está en los pelos. Estos peinados sospechosos sin duda pusieron en alerta a los funcionarios de aduanas de Chennai en la India. El oficial de fronteras de este país asiático detectó a dos hombres que bajo sus pelucas tenían un tráfico. Pero en este caso, a diferencia de muchos de los de este video, no se trataba de droga, sino encontraron 698 gramos de oro e incluso una gran cantidad de dinero dentro de paquetes negros. También hallaron gramos del metal precioso en los calcetines e incluso en sus partes íntimas. Los nombres se los debo ya que son muy difíciles de pronunciar, pero son ciudadanos que llegaron al aeropuerto de la India provenientes de Dubái. Los responsables de la autoridad afirman que el valor de los secuestrados son casi $400.000. Esto ocurrió en marzo de 2024. No se trata de un hecho aislado. De hecho, antes de estas dos detenciones se produjeron otras 6 en las que se incautaron casi 5,5 kilogramos de este material precioso, que es muy contrabandeado por la gente. Este hombre sin duda se eligió una manera muy tonta, porque apenas llegó a Barcelona la policía se divirtió muchísimo, incluso lo ridiculizaron cuando atraparon a esta persona que llevaba medio kilo de cocaína con una peluca barata en la cabeza. Lo impactante no solo es que este hombre intentó contrabandear drogas con una película, sino fue la cantidad de drogas que intentó contrabandear, ya que era muchísimo, hablamos de medio kilo, y la peluca se veía bastante ridícula. Fue un tonto intento que lo terminó llevando a la cárcel. Lo que lo delató fue su lenguaje corporal. Según los informes, el hombre actuaba muy nervioso desde el momento en el que aterrizó en el aeropuerto de Barcelona. Venía en un vuelo desde Bogotá. La peluca inusual fue solo otro motivo de sospecha para las autoridades, por lo que se puede decir que su destino ya estaba fijado desde el momento en el que puso un pie en el aeropuerto. Una mujer de Colombia pensó que podía engañar a los oficiales en el Aeropuerto Internacional Tucumán en Panamá con una peluca de camuflaje. Cosió cuidadosamente 60 cilindros negros dentro del cabello y luego lo cubrió todo con un tejido. Pero sin embargo, esta tapadera se descubrió cuando las autoridades de Panamá la vieron. El peinado no era del todo uniforme, era bastante desparejo, desprolijo y despertaba mucha curiosidad de las autoridades. Así que la policía realizó un escaneo de su cabello y luego procedieron a cortar el tejido. Entonces encontraron este tesoro, que eran 68 paquetes de cocaína que estaban cuidadosamente cosidas en el cabello. Seguramente fue un trabajo minucioso y los oficiales lo consiguieron descubrir en segundo. Luego quitaron cuidadosamente estos cilindros uno por uno mientras la mujer esperaba su destino. Esta persona llevó las cosas al extremo cuando decidió realizar el mayor alijo de cocaína. El incidente tuvo lugar en Mumbai y la mujer en cuestión era de Uganda, en África. Lo raro de esta historia es que lo que delató a esta dama no fue el vestido ni el peinado. De hecho, estaba perfectamente vestida, muy prolija, tenía un peinado fantástico, o al menos era lo que parecía. Un oficial de inteligencia contó que llevaba casi 1 kilogramo de droga. 850.000 libras es su valor. También lo tenía en su peluca y en su sostén. La policía detuvo rápidamente a la señora, le diseccionó el cabello para mostrar la mercancía ilegal. El vergonzoso proceso se llevó a cabo con rapidez y con la precisión de un cirujano, mientras el culpable yacía irremediablemente en manos de la policía. Al menos aprendió la lección de la manera más difícil, ya que pasará varios años tras las rejas. Extensiones de cabello de cocaína. Son dos mujeres portuguesas que mostraron su ingenio en el crimen cuando elaboraron cuidadosamente
Esta que pensaban que sería una manera perfecta de contrabandear. En lugar de esconderlos simplemente debajo de la peluca, lo incorporaron en el peinado. Se ve que las dos mujeres usaron este poder de la cocaína para hacer peinados elaborados. Había literalmente trenzas de coca. Armados sus extraños peinados, tomaron dos vuelos separados, ambos desde Brasil, y ambos se dirigían hacia Madrid, España. Y ahí las cosas dieron un giro porque los escáneres obviamente descubrieron la coca después de su llegada al aeropuerto de Barajas. Ahí las autoridades se abalanzaron sobre esos pelos falsos, los separaron para revelar el contrabando que estaba escondido dentro de ellos. Cada mujer tenía más de 1 kilo cada una, y la coca estaba empaquetada de forma segura en mini bolsas que estaban perfectamente entrelazadas con los pelos. Realmente se tomaron mucho esfuerzo para preparar este disfraz, pero fue descubierto muy rápida. Aeropuerto Kennedy. Dos mujeres también intentaron hacer algo de dinero rápido con cocaína cuando la intentaron contrabandear. Esto fue en 2012. Las piezas de cabello estaban erizadas cuidadosamente, un peinado que parecía inofensivo, incluso encantador, pero que contenía este elemento prohibido en su interior. Los funcionarios informaron que el camuflaje del cabello artificial era bueno y que la cocaína también estaba bien empaquetada, y que las mujeres se delataron al empezar a actuar nerviosas cuando llegaron al aeropuerto Kennedy, hasta tal punto que en el control de aduanas comenzaron a temblar, y obviamente los oficiales las registraron con mucho más entusiasmo, buscando en cada parte de su cuerpo, y ahí notaron que sus cabezas estaban anormalmente preparadas y que tenían protuberancias en lugares que no correspondían. Obviamente terminaron arrancándole las pelucas y ahí revelaron la verdad. Este contrabandista es sudafricano. No solo son los latinos que se lanzan al tráfico de drogas tratando de aumentar su valor en Europa, sino también los africanos. Desde Johannesburgo, en Sudáfrica, las autoridades aeroportuarias atraparon a una señora de buen aspecto que intentaba realizar este truco de cabello. La joven de 23 años había llegado en un vuelo de Qatar Airways desde el sur del continente y tenía unas enormes rastas que ocultan esta mercancía malvada. Si te preguntás qué pasó, la policía notó la sustancia simplemente en su cabello y eso los inspiró para que se quiten las rastas, y terminaron descubriendo 3,5 libras de cocaína dentro de esas rastas. Obviamente el valor era muy alto. A dicha señora le prometieron un pago de $1.900 si completaba la entrega, lo cual era bastante dinero para ella, pero que nunca cobrará, ya que está tras las rejas. Ya hemos visto a una señora que se sometía a un examen muy serio y a la extracción de drogas ilegales que tenía incrustadas en su cabello. Ahora, la señora superó las primeras búsquedas, no encontraron nada y ya estaba sentada en el avión. Incluso parecía que iba a tomar una siesta. Se muestra en el video a los oficiales quitando tubos de lo que parece ser cocaína mientras la mujer esconde su rostro, avergonzada. El valor estimado de estas drogas fue de unos $10.000. El video fue tendencia durante meses en Twitter y en las redes. Sin mostrar piedad, los comentarios fueron desagradables, algunas respuestas divertidas. Esto en las redes, así que si quieres comentar el video, bienvenido. Su vida solo empeoró a partir de este momento. Aeropuerto El Dorado, Bogotá, Colombia. Las autoridades quedaron boquiabiertas cuando descubrieron este ocultamiento de drogas muy sutil, pero con gran esfuerzo que realizó una dama que tenía aspecto inocente. Señora Echeverri Valencia Yoladi, ¿tu nombre? Por favor, repítelo ante cámara con el Echeverri Valencia, 1-130-652-419. Ok, doña Yoladi, realizamos una toma de placa de rayos X autorizada por usted, en la cual se nota y se evidencia que lleva cuerpos extraños dentro de pronto del cabello. ¿Listo? Entonces vamos a proceder. Doña Yolanda, por favor. Vamos a procedimiento de nosotros, tranquila. Voy a proceder a revisar lo que se ve extraño en el cabello. Tenía un peinado llamativo y casi se logra salir con la suya.
salvo por los escáneres del aeropuerto. Según los informes policiales, cuando pasó por los escáneres, mostró y se vio que tenía objetos extraños que estaban incrustados en su enorme peinado. Obviamente, los oficiales no la podían dejar ir sin hacerle un control. La examinaron y la verdad finalmente salió a la luz cuando los oficiales del aeropuerto descubrieron un pequeño frasco que estaba escondido dentro del peinado tipo medusa. Doña Aurora, aquí se le nota entonces que tiene un cuerpo extraño. Voy a proceder a verificar. Bueno, El contenido, por supuesto, era cocaína. La evidencia del crimen estaba frente a ella, pero esto era solamente el principio, proceder a verificar. Bueno, porque los oficiales voy. encontraron muchos más tubos de cocaína cuidadosamente empaquetados, como una corbata que era modificada para ponerla en la cabeza. Sin embargo, la parte más llamativa de este incidente es que era un trabajo de 2 hombres, como se ve que después que llegaron los informes se descubrió a otra mujer. Se ve, doña Yulay, que llevas algo ahí. Bueno, voy a reventarlo. O voy a proceder a sacarlo porque yo creo que es más fácil sacarlo. Cómplice que trató de realizar el mismo truco en otro aeropuerto el mismo día y que también se dirigía a España. Por supuesto, también fue descubierta y se recuperaron alrededor de 2 kilos de cocaína. Listo, doña Yulay, voy entonces a proceder a este elemento que acabamos de sacar de tu cabello, la prueba. Eso es un pañito de narcotés. Si ella me arroja azul celeste, es positivo a sustancia estupefaciente. El contrabando puede ser una forma rápida de ganar dinero, pero sin duda no conviene a nadie, ya que la mayoría de esta gente termina tras las rejas. Todos arruinan su vida. No te olvides de mirar el próximo informe de Aeropuerto en Alerta.